¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en el poder que tienen las palabras? Así, las de todos los días. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a desarmar, pieza por pieza, el motor del lenguaje para entender cómo la poesía, que es mucho más que rimas, puede construir y transformar nuestro mundo. Y aquí va la pregunta del millón. ¿De dónde sale esa fuerza? No es magia, ¿eh? Es algo mucho más técnico, más fascinante. Es básicamente ingeniería del lenguaje en su máxima expresión. Y para entenderla, vamos a tomar como excusa una celebración mundial. Así es, cada 21 de marzo. La UNESCO marcó esta fecha en el calendario para celebrar una de las formas más profundas de la expresión humana. Pero ojo, que esto va mucho más allá de simplemente festejar un género literario. Aquí es donde empezamos a ver la verdadera dimensión del asunto. La poesía en el fondo no tiene fronteras. Habla un idioma que de alguna manera todos podemos llegar a entender. Miren, esta cita de la UNESCO lo resume de una forma brillante. Un poema, por muy sencillo que parezca, funciona como un puente. Es un recordatorio de que sin importar de dónde seamos, al final del día nos mueven las mismas cosas. Bueno, vamos a meternos un poco más a fondo en esto, porque la creación de este día no fue una decisión al azar. No, tenía una misión y unos objetivos súper claros. La historia es bastante reciente, fíjense. Todo empezó con una propuesta en 1998, y apenas un año después, la UNESCO la hizo oficial. La idea era básicamente crear un espacio cada año para darle a la poesía el lugar que se merece en nuestra sociedad. Y aquí están los porqués, que son lo más importante. No se trata solo de escribir cosas bonitas, se trata de proteger idiomas que están desapareciendo, de que no se pierda la tradición oral de recitar y de tender puentes entre la poesía y otras artes. O sea, es un proyecto cultural con todas las letras. Y ahora vamos a dar un giro. Dejamos por un momento la celebración cultural y nos vamos a meter en la sala de máquinas del lenguaje. ¿Todo listo para ver qué hay bajo el capó de la poesía? A ver, lo que estamos viendo sé que parece el plano de un ingeniero, súper complejo. Pero la verdad es que todo este sistema, toda esta maravilla, gira en torno a una sola pieza clave, una que le da vida y dirección a todo lo que pensamos, el verbo. Y aquí viene el concepto del día, el paradigma verbal. Suena complicado, pero piensen en esto. Es como el panel de control completito para un solo verbo. Y cada pequeño ajuste que hacemos en ese panel cambia el significado de todo. Esta analogía me parece genial. Es que es perfecta. El verbo es el motor, sí, pero el paradigma verbal es la caja de cambios, el acelerador, el volante, todo junto. Nos permite decidir si vamos al pasado o al futuro, si hablamos de algo real o de un simple deseo. Sin esos ajustes, el motor nos sirve de mucho. Bueno, basta de teoría. Vamos a ver cómo funciona este pañel de control en la práctica. Vamos a espiar un poco cómo quienes escriben usan esta herramienta para, literalmente, construir mundos. Fíjense en esta comparación. A la izquierda, ella piensa en la ciudad. ¡Pum! Hechos, realidad. Eso es lo que se conoce como modo indicativo. Pero, a la derecha, deseaba que su gente viviera en paz. ¿Ven la diferencia? Ya no es lo que es, sino lo que se quiere. Una posibilidad, un deseo. Ese es el modo subjuntivo. Con un solo cambio pasamos de describir el mundo a imaginar uno nuevo. Y aquí tenemos el poder del tiempo. Es como tener una máquina del tiempo en cada verbo. La protagonista soñaba. Eso nos transporta al pasado, a algo que ocurría antes. Pero si decimos, un día serán libres, ¡zas! Nos vamos directo al futuro, a una promesa, a una certeza. El cambio de tiempo verbal cambia por completo la película. Y ahora, el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas y a verlas funcionar en un poema de verdad. Genealogía del árbol, de Melitón Salazar. Van a ver qué increíble cómo cada elección de un verbo construye una imagen poderosísima. El poema arranca con una declaración tremenda. Yo soy. Fíjense bien, el verbo está en presente de indicativo. Soy. No es fui ni seré, es soy aquí y ahora. Es una afirmación de identidad total, la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Y continúa con ese yo soy, pero de pronto mete un verbo que lo cambia todo. Manejo.
cuyos impulsos manejo desde adentro. ¡Wow! De repente, este árbol poético no es algo pasivo, no, es un ser consciente, que tiene el control, que dirige su propia energía. Y el cierre es magistral. Soy, tengo, son, puros verbos en presente que fusionan a la persona con el árbol hasta que son una sola cosa. Las raíces son sus raíces, las ramas son sus manos. Se vuelve algo inmenso, total. Esto es ingeniería del lenguaje en estado puro. Entonces, después de ver toda esta maquinaria funcionando, volvamos a la gran pregunta. ¿Y todo esto por qué es importante? Bueno, porque la forma en que usamos las palabras define nuestra realidad y, sobre todo, nuestra capacidad de conectar con los demás. El punto central es este: entender la mecánica de nuestro idioma nos da poder. El poder de ser precisos, de generar emociones, de comunicar ideas de forma efectiva. Y esto no es solo para poetas, ¿eh? Esto sirve para todo, para el día a día. A modo de resumen, entonces, primero, la poesía es mucho más que inspiración, es también ingeniería. Segundo, cada verbo que elegimos es una decisión que crea un mundo. Y tercero, el Día Mundial de la Poesía celebra justamente eso, nuestra capacidad humana de usar el lenguaje para construir puentes. Y esto nos deja con una última reflexión. Si ya sabemos que cada palabra que usamos es como un ladrillo, la pregunta no es si estamos construyendo algo, sino qué es lo que estamos construyendo. ¿Qué mundos, qué conexiones, qué futuros elegimos crear con nuestro lenguaje todos los días?